Sí, ya la grabé. Sí. Recordemos que Amán, hemos venido hablando de Amán. Amán es un tipo también de Satanás. Es importante ver que a Amán le gustaba recibir pleitesía. En Amán se veía un orgullo impresionante sobre su vida y ese orgullo lo llevaba a él a estar ciego ante las demás cosas. Cuando hay orgullo en el corazón, por lo general el orgullo siempre va a llevar a que nomás me centre en pensar en mí mismo y no piense en los demás. Hasta el punto que cuando no recibió pleitesía de Mardoqueo, Amán se llenó de una ira incontrolable. Entonces, al llenarse de una ira incontrolable, Amán quiso matar a Mardoqueo. Hablamos que las personas más cercanas de Amán eran su esposa y unos amigos que ellos mismos le aconsejaron matar a Mardoqueo. O sea, Amán lo tenía todo: riqueza, fama y poder, que es mucho lo que la gente busca. La gente busca riqueza, fama, poder y deleite, ¿cierto? Todo lo tenía Amán, pero con solamente un acto de Mardoqueo, Amán, o sea, odió a Mardoqueo. Él quería que era todo el mundo le rindiera pleitesía. Entonces hablamos también con respecto a la tipología. Yo les estuve hablando que hoy en día hay dos posturas de cómo interpretar el Antiguo Testamento. Les he estado comentando varios en los estudios. Hay una postura que es dispensacionalista y otra postura que es la histórica, que era la de los reformados y puritanos. A esas posturas hay una postura que se llama interpretación cristocéntrica y la otra se llama interpretación cristotélica, que es por lo general la que promueve John MacArthur y Lucas Alemán, que son como una interpretación cristotélica, donde es una interpretación dispensacionalista, donde dice Israel es para un lado, la iglesia para otro. Nosotros estamos de acuerdo a la interpretación cristocéntrica, ¿sí? De acuerdo a los reformados y los puritanos, donde sabemos que el Antiguo Testamento no solamente son historias moralistas, sino que todo apunta a Cristo y por lo general hay tipos y tipologías, ¿sí? Y esa es como la forma que es interpretado históricamente, pero el dispensacionalismo trae una interpretación del Antiguo Testamento que llama así cristotélica, en donde se interpreta no tanto en tipologías, sino como una forma, yo lo diría, desde mi posición, ellos también tienen su posición, ¿cierto? Pues yo lo predica como en moralista, mejor dicho, ellos le predican un sermón a los judíos y los judíos dirían amén. O sea, lo predicarían en una sinagoga y los judíos dirían amén. Mientras sabemos que la piedra de tropiezo de los judíos es Cristo, o sea, de los que no se han convertido ni han aceptado a Cristo como Salvador. Entonces, sabemos que nosotros hemos venido interpretando el Antiguo Testamento de algo que llaman interpretación cristocéntrica. Y sabemos que existe en la actualidad algo que llama interpretación cristotélica, que es dispensacionalista. Entonces, dijimos hace 8 días que hay una división, y la división está entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Siempre dejamos claro que desde el inicio aparecía esa división entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Lo vemos desde el inicio de la humanidad, solamente con verlo con los hijos de Adán y Eva, cómo Abel es considerado justo y cómo Caín es considerado del maligno. Caín no aceptó y aborreció todo lo que Abel hacía hacia Dios. En el largo de la historia hemos visto de la misma forma como Ismael perseguía a Isaac, cómo las personas, el evangelio cada vez va a parecer aborrecible. No lo van a aguantar, no lo van a soportar, no van a querer saber nada de las verdades fundamentales, van a parecer que son anticuadas, que son del pasado. Así que aquí es donde debemos centrarnos. También al entender que existen esas dos divisiones, ¿cierto?, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, no es porque yo me haga a mí mismo hijo de Dios. Aquí también nosotros debemos entender lo que también se llama la teología pactual, o lo que son los dos pactos. Como creyentes debemos entender los dos pactos que han estado a lo largo de la historia. Sabemos que Dios hizo con Adán y Eva un pacto que llama el pacto de obras. Adán y Eva le dijo, haz esto y vivirás. Adán y Eva tenían que cumplir según sus propias fuerzas. Él fue creado en una santidad, ¿cierto?, y en una justicia inicial. No obstante, su santidad sería aprobada. Adán y Eva pecó, por tal motivo que durante el pacto de obras, Adán podría ganarse su vida eterna por medio de la obediencia perfecta y a él ser el representante de la humanidad. Si él hubiera obedecido, nosotros también tendríamos esa justicia
sobre nosotros. Pero Adán pecó y por tanto Adán fue considerado culpable y eso es lo que llama el pecado original. Ahora nosotros nacemos culpables y también nacemos con una depravación, ¿cierto? En la cual nosotros pecamos constantemente. Cuando Adán y Eva pecaron al salir, inmediatamente Dios les informó sobre un pacto diferente, que es el pacto de gracia. La diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia es que el pacto de gracia dice, cree y vivirás, mientras que el pacto de obra dice, haz esto y vivirás. Ahora, ese creer no lo producimos nosotros. Todas las condiciones de ese pacto de gracia lo produce Dios mismo y nos las da. Entonces el creyente cree y solamente aquellos que Dios le permite creer son los que viven. Y el pacto de gracia ha sido predicado desde el inicio de la humanidad. Por tal motivo, nadie puede salvarse por obras. Porque esa parte del pacto, al ser quebrantado, el camino de salvación por obras no existe. Solamente hay un solo camino y es por medio de Cristo. Es por medio de ese pacto de gracia. Nadie en la humanidad puede ser salvo por obras. Imposible. No existe. No hay. El único camino es por la gracia y la misericordia de Dios. Quiere decir que muchos van a creer en su propia religiosidad, querer ser salvos y no van a encontrar. Van a ir como un camino sin rumbo. Y entonces en la humanidad vemos que hay personas que pueden ser muy religiosas, pueden tener una moralidad externa, pueden tener algo externo, pero igual van directamente al infierno. No existe salvación por obras. Salvación es por gracia. Y es Dios el que nos permite creer y Él mismo ordena las obras para sus hijos. Listo. Entonces vamos a leer el texto de hoy. Esther capítulo 6, el texto, este pasaje, yo les voy a decir algo, es un pasaje sorprendente, a mi parecer. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, es un pasaje sorprendente de cómo Dios dirige todas las circunstancias y cómo Satanás, al querer actuar tomando sus propias decisiones, él está rodeado por la sabiduría de Dios. Y donde Satanás llega es porque Dios ya lo iba a determinar que llegaba ahí. Mire, aquí este pasaje nos va a dar a entender la sabiduría y la providencia sorprendente de Dios en todas las cosas. Esther capítulo 6. Vamos a leer hasta el versículo 9. ¿Sí? No. Hasta el versículo 6. Dice así: Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que la leyera en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por eso? Y respondió los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué si hará el hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y dice el versículo 7: y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey. Y después dice, esa parte la vamos a dejar para después, ¿cierto? De cómo Amán empieza a decir una honra como él mismo se sentiría, como si fuera el rey él mismo. Él pensaba que era para él. Entonces vamos a tratar 3 puntos. Les voy a hablar del primero, ¿cierto? De cómo en el primero Dios obra providencialmente en medio de su pueblo. Miren esto tan sorprendente. Mientras Satanás había puesto en el corazón de Amán colgar a Mardoqueo, Dios había puesto en el corazón del rey honrar a Mardoqueo. Como los planes de Satanás trabajando fuertemente, haciendo lo posible, salen ejecutando lo que Dios ya ha determinado. Satanás no está fuera del dominio de Dios. A donde Satanás vaya, así creyendo sus propias decisiones y trabajando fuerte, porque Dios ya se lo ha determinado. Entonces vemos cómo Dios obra providencialmente. Y aquí es importante que entendamos algo. Y aquí también es un punto en el cual uno está en contra de la posición arminiana, porque los arminianos ven la soberanía de Dios como como lo ven los deístas. Por eso una doctrina fuerte de la Reforma
es el entendimiento correcto de la soberanía divina. Y hay veces cuesta. Vemos cómo los arminianos ven a Dios como una especie de deísmo, o sea, que Dios dejó todo al azar, creó todo, y que las cosas se fueran desarrollando por causa y efecto sin intervención divina, y Dios solamente es un observador de lo que pasa en la humanidad. Por ellos dicen que Dios mira hacia el futuro a ver qué personas eligen por él. Mientras cuando nosotros leemos la Biblia y leemos el libro de Esther y otros pasajes, porque la providencia de Dios está por toda la Biblia, vemos que Dios actúa en las causas y en los medios. No obstante, Él no es el creador del mal, Él no tienta, Él no es el creador del pecado y las personas son responsables de sus decisiones. Es sorprendente, pero así es como nos lo muestra la palabra. Volvamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así: aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Esto no fue una casualidad. Dios permitió que al rey se le fuera el sueño. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, que la leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. ¿Cómo vamos a poder nosotros decir que esto es una casualidad cuando sabemos que este suceso exactamente se vivió entre el primer banquete y el segundo banquete? Sabemos que Esther había primero llamado al rey que asistiera con Amán al primer banquete y ella no le reveló cuál era su plan. Y mediante esa espera, que no sabemos cuánto tiempo fue entre el primer banquete y el segundo banquete, sucedió todo esto. Casualidad no fue. Fue algo providencialmente que Dios permitió que sucediera. Y al rey se le fue el sueño y Dios mismo dirigió que lo que se leyera para el rey fuera algo en el cual no habían honrado a Mardoqueo, que lo estudiamos en el capítulo 2 de Esther, cuando Mardoqueo salvó al rey, denunció un complot de los 12 eunucos y a Mardoqueo no se le hizo ninguna honra por eso. No obstante, Dios lo tenía preparado hasta el momento indicado. Entonces, ¿cómo Dios obra en medio de cómo Dios obra a través de los medios y de los fines? Vemos que aquí el rey no pudo dormir. Era algo que Dios providencialmente estaba preparando. Y a veces nosotros nos dejamos llevar mucho por el pensamiento del mundo y creemos que las cosas son por casualidad, creemos que las cosas son por suerte, creemos que las cosas suceden porque se dieron y porque sí. Hay una palabra que se utilizaba mucho cuando uno era joven y eso lo utilizan mucho los carismáticos, pero tiene una gran verdad. Y decían: en Dios no hay coincidencias, en Dios hay diosidencias. Suena muy gracioso, pero la verdad, todo es dirigido por Dios. ¿Sí? Entonces, este tema es relevante, porque una de las doctrinas en la cual profundiza la reforma es el entendimiento de la sabiduría, de la soberanía divina. Hay muchas personas que creen que yo tengo la capacidad de cambiar los planes de Dios. Yo tengo la capacidad de decretar, de declarar, de decir esto. En cambio, con Dios sabemos que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. No obstante, Él no es un titiritero. Él no creó robots. Es un Dios justo. Dios ordenó todo lo que estaba sucediendo en ese momento y dirigió exactamente todo para el evento, en el cual en algún momento había quedado registrado en las crónicas del rey, del reino del rey, y en ese momento se había descubierto. Por lo general, los emperadores y los reyes tenían un libro donde se escribían los sucesos importantes del reino, y él pidió en una noche, no sabemos si era a las 3, las 4 de la mañana, él podría haber pedido otra clase de deleite, podría haber pedido música, podría haber pedido alguna de las concubinas, pero pidió exactamente que se le leyera el libro de las crónicas. Probablemente diría: bueno, estoy especulando, este es un libro muy aburrido, con esto probablemente me va a volver el sueño. Pero inmediatamente cuando fue leyendo, él escuchó un asunto importante y le causó curiosidad. ¿Quién dirigió todo para que al rey ese asunto le causara curiosidad? Dios mismo. Dios mismo dirigió para que el rey se sentara exactamente en ese evento y preguntara: ¿qué se le ha hecho a Mardoqueo? ¿Por qué si se le ha honrado
se le honró por eso, y dicen que las personas que están con él dijeron, nada se le ha hecho. Y el rey empezó como con un desespero, empezó a preguntar, hay que hacerle algo, hay que hacerle algo. Y se supone, según los comentaristas, que desde ese evento en donde Mardoqueo denunció el complot ante el rey, porque recordemos que Dios mismo permitió que Mardoqueo estuviera en el lugar exacto, en el momento exacto, para escuchar el complot y después decírselo a Esther, y que Esther lo dijera al rey, y cuando se investigó se descubrió que era verdad. Pasaron más o menos 5 años. Pasaron más o menos 5 años entre ese suceso y la honra. La pregunta es, ¿por qué el desespero del rey? ¿Por qué el rey se desesperó al momento de decir qué se le ha hecho a Mardoqueo? Porque es que los antiguos imperios se basaban mucho en la recompensa, por tratar de mantener fiel a las personas. No obstante, recordemos que en la antigüedad se basaba mucho en el tema de la honorabilidad. Hoy en día se ha perdido la honorabilidad. Recordemos que la palabra es muy clara, decir al que honra, honra. Hoy en día no hay honorabilidad. Hoy en día los jóvenes no respetan a los mayores. Hoy en día muchas personas no respetan ni a sus jefes. Honorabilidad se ha perdido. No respetan ni a los policías, no respetan ni a la autoridad. En la antigüedad se profundizaba mucho en la honorabilidad. Hoy en día se pierde. ¿Sí? Por eso entre los creyentes debemos aprender también la parte de ser honorables. Cuando llega una persona de edad, darle el asiento, ¿cierto? Una persona, los líderes, hay que respetarlos, no una pleitesía, pero hay que respetarlos, entender todo lo que es la parte dentro de la congregación. Sabemos que Mardoqueo era una persona que vivía para la verdad y que Dios mismo le había permitido eso, porque vivir para la verdad es imposible en nuestra propia fuerza. Es Dios que le permite a uno y le da gracia a uno para vivir conforme a la verdad. Y uno tiene que clamar y pedirle, Señor, ayúdame, dame tu gracia para yo vivir de acuerdo a lo que tú has establecido, para vivir conforme a la verdad, porque si es por mi propia fuerza sería imposible, sería moralidad. Pero yo debo clamarle y decir, Señor, ayúdame a ser un hombre más íntegro. Mire, hay una oración que yo realizo siempre. Yo sé los errores que tengo, las debilidades que tengo. Y yo digo, Señor, ayúdame cada vez más a ser un hombre, un buen padre, a ser un buen esposo, a ser un buen líder, a ser una persona, Señor, ayúdame a centrarme en tu palabra, a hacer eso, porque yo sé que en mí es imposible. Pero que sea Dios ayudándonos. Y vemos que aquí se había denunciado que el pueblo judío era un pueblo rebelde, que no quería el imperio. Pero si vamos a la historia de Mardoqueo, Mardoqueo hizo algo que demostraba que él era leal al rey. O sea, él era leal al rey. Por eso nosotros el clamor también que debemos tener es que Dios nos dé un corazón diferente. Al iniciar esta predicación hablamos acerca del pacto de gracia. ¿Qué es lo que dice el pacto de gracia? Les daré un corazón nuevo, les daré una mente nueva. Hay que clamar a Dios para que nos dé un corazón diferente, una mente diferente. Eso hace parte del cristianismo. Si no, estaríamos viviendo como el mundo. Mardoqueo era una persona que se evidencia claramente que Dios estaba obrando en él, que Dios había obrado en él. Así que nos centramos en esta parte donde el evento de la denuncia de Mardoqueo había quedado sin honra porque Dios lo tenía preservado para un momento crucial. ¿Sí? Crucial. Entonces miren esto y volvemos a repetir. Mientras Satanás había puesto en el corazón de Amán ahorcar a Mardoqueo, Dios había puesto en el corazón del rey honrar a Mardoqueo. Mire qué sorprendente es la soberanía y la sabiduría de Dios. Mientras Satanás actúa, Dios en su sabiduría lo dirige para sus fines supremos y para glorificar su nombre. ¿Sí? Hay que entender que Dios es justo, Dios es santo y Dios dirige todos los pasos de sus hijos. Por eso nosotros no podemos creernos autosuficientes, sino clamar y rendirnos ante Dios y decir, Señor, ayúdame, dirígeme. Pedirle a Dios. Hay cosas, hermanos, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar sin saber qué hacer. Hay veces uno intenta hacer algo en nuestra propia sabiduría y no funciona. Por eso la vida del creyente es de constante gracia, de constante necesidad
de ir hacia Cristo todos los días de nuestra vida. Necesitamos de Cristo en nuestra vida y clamar por su gracia. Hay cosas que a veces se nos salen de las manos. ¿Y entonces qué vamos a hacer nosotros? ¿Tratar de solucionarlos por nosotros mismos? No. Clamar y orar. Clamar y orar. Hay veces nace como un sentimiento en nosotros como de nuestra propia sabiduría. Y hay veces pasa uno como dice, y uno dice, no, primero voy a orar. Primero voy a orar. Miremos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Dice así. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es la actitud del creyente? El creyente no está para vivir para sí mismo, para su propia sabiduría, para sus propias habilidades, para sus propias destrezas. Siempre la actitud del creyente, diariamente, es venir y humillarnos ante nuestro Señor y entregarle todas nuestras ansiedades. Cuando hay bastante ansiedad en nuestras vidas, tenemos que venir a Cristo. Uno sabe cuándo está ansioso, uno sabe cuánto está desesperado, uno sabe cuándo las situaciones lo desesperan a uno sabe cuándo las cosas, uno no sabe qué decisión tomar. Ahí es cuando debemos orar. Si no, vamos a cometer errores catastróficos. Entreguemos todas nuestras ansiedades ante Él, porque Él dirige a sus hijos. Vemos cómo Dios aquí empieza a organizar todo. Sabemos que venían también de clamar a Dios. Ya Esther había realizado un banquete y en medio de esos dos banquetes Dios está obrando. Probablemente, si Esther le hubiera revelado la maldad de Amán hacia el pueblo judío en el primer banquete, Amán, el rey, hubiera defendido a Amán, porque era su primer ministro. Y hubiera dicho, no, eso es puro cuento de pasillo. No, Amán es mi más leal sirviente. Pero tuvo que pasar esto para que Amán viera la maldad, para que el rey viera la maldad del corazón de Amán. Hay un hombre llamado J.G. Bellet y él decía lo siguiente: el maravilloso entretejido de las circunstancias que vemos en esta historia. Hay un complot entre otro complot, ruedas entre ruedas, circunstancias que dependen de otras circunstancias y todas juntas desarrollan los planes maravillosos de Dios. Qué tan sorprendente es la sabiduría divina, que no podemos comprenderla. Por eso es que nosotros nos llaman ovejas, porque las ovejas son muy malas para ver, pero son buenas para oír. Y nosotros siempre tenemos que estar escuchando la palabra, orando a Dios y dejándonos pastorear por nuestro buen pastor. Sabemos que aquí lo que hemos visto, sabemos que Mardoqueo es un tipo de Cristo. Es claro, lo hemos visto y se ha visto en muchas ilustraciones que lo hemos visto. Así como a Mardoqueo lo rechazaron, a nuestro Señor lo rechazaron. Así como nuestro Señor pasó un tiempo, ¿cierto?, en rechazo y en algún momento a Mardoqueo lo exaltaron, a nuestro Señor también fue exaltado. Ahora, sabemos que para los creyentes nuestro Señor gobierna, pero al final del tiempo, nuestro Señor va a venir y todo el mundo reconocerá que Jesús es el Señor. Por eso la doctrina de la humillación y de la exaltación. Mardoqueo fue humillado, ahora por Dios fue exaltado. Nuestro Señor fue humillado y por nuestro Dios fue exaltado. ¿Sí? Al final del tiempo se revelará quién es Jesús. Muchas personas no creen en Jesús, muchas personas no entienden quién es Jesús, pero al final del tiempo toda la humanidad de la historia reconocerá que Jesús es el Señor. ¿Qué aprendemos nosotros de este primer punto? Que Dios controla las circunstancias en la historia para glorificar su nombre. Siempre todo lo que sucede en la historia es para glorificar a Dios, a pesar de que la veamos muy oscura. Todo es para glorificar a Dios. Esto que nosotros estamos viviendo en este momento, en la humanidad, va a ser apuntado para glorificar a Dios y es un momento también de reflexión. En la iglesia hay muchas personas que este momento virtual
los ha llevado a ser más inconstantes, los ha llevado a analizar muchas cosas sobre su vida, a otros los ha ayudado a fortalecerse más en la fe, a otros los ha llevado de pronto a debilitarse más en la fe. Pero este momento crucial de la historia para nosotros, para nuestra generación, es un momento también de reflexión sobre nuestra vida espiritual, porque es en los momentos duros donde vemos cómo está la salud espiritual de nosotros. Ahí es donde vemos. También nosotros aprendemos de este primer punto que somos como un barco sin rumbo si no aprendemos a negarnos y a clamar por la dirección divina. Puede ser como un barco sin rumbo, un barco a la deriva, porque el creyente sin Dios no va a ningún lado. Yo siempre tengo que reconocer a Dios en todos mis caminos y Él me guiará. Segundo punto, Dios destruye los planes del enemigo. Vemos cómo Amán tenía un plan. Aparte del decreto que se había dicho de exterminar a los judíos, Amán quería antes hacer sufrir a Mardoqueo en una horca y que todos los judíos lo vieran y que todas las personas lo vieran, y él se complacía en eso. Él estaba utilizando el poder para su propio deleite. Vamos otra vez a Esther capítulo 6 y vamos a leer el versículo 3 al 5. Esther capítulo 6. Esther capítulo 6, versículo 3 al 5. Dice así: y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para orarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Miren, qué sorprendente. Cuando el rey en la mañana estaba pensando y él estaba desesperado, ¿cómo debo honrar a Mardoqueo? Providencialmente, el rey preguntó, ¿quién está afuera? E inmediatamente Amán estaba entrando. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No. Dios estaba actuando en los medios y en los fines. Y llegó Amán y el rey dijo, que pase. El rey estaba desesperado por honrar a Mardoqueo y Amán estaba desesperando por hacer, mejor dicho, colgar a Mardoqueo. Mientras Amán le iba a denunciar al rey, déjeme, mire, esto es un enemigo del imperio, este es el que está en la cabeza de los judíos malvados, porque esa era la idea que él había colocado al rey. El rey había visto que Mardoqueo lo había salvado de un complot que lo querían matar a él. Dios organizó todo, y mientras el desespero del rey, Amán entraba y el rey dijo, ¿quién está allá? Y los servidores dijeron, Amán. Dijo, que entre. Dice, el rey estaba pensando cómo honrarlo. Por eso, mire, el rey quería honrar. El rey tenía en su corazón esa parte de honrar al que honra, ¿cierto? De la parte de la honorabilidad, que digo que es algo que debe volver en nuestro tiempo. Debemos ser personas honorables, honrar al que honra. Y vemos cómo aquí también podemos decir que hay un grado también de humildad de Mardoqueo. Cuando Mardoqueo reveló el complot, él lo hizo porque era un hombre de verdad y él no esperaba ningún mérito alguno. Nosotros debemos hacer las cosas por agradar a Dios. Nosotros no debemos estar pensando tanto buscar el aplauso de los hombres. Cuando nosotros buscamos el aplauso de los hombres, ahí hemos tergiversado muchas cosas de nuestras vidas. Y eso es hipocresía. Nosotros debemos de buscar la aprobación de Dios. ¿Qué me gano yo de mostrar apariencias a los demás y no buscar la aprobación divina en muchas cosas de mi vida? Dios me ve cuando nadie me ve. ¿Qué me gano yo que la gente me vea cómo me comporto yo y muestro la mejor versión de mí? Yo no debo buscar el aplauso del hombre. No debo buscar la aprobación del hombre. Primero busquemos la aprobación de Dios y Dios exaltará a su tiempo. Y cuando la exaltación venga, se debe recibir con humildad. Hay mucho tipo. Yo solamente debo humillarme ante Dios. Y en algún momento Dios va a hacer muchas cosas en el creyente. Pero todo eso debe recibirse con humildad. Y no estamos enfocando en cosas materiales, también en cosas espirituales. Pero la Biblia es muy clara. Pareciera que la Biblia funciona todo al revés. Al que se humilla, Dios lo exalta. A quien se exalta, Dios lo humilla. El primero
será el último. El último será el primero. Quien busca los primeros puestos será enviado para atrás. Quien está siempre humilde, Dios lo pasará hacia adelante. Sabiduría bíblica. ¿Qué tipo de sabiduría nosotros buscamos? ¿La del mundo o la sabiduría que está en la palabra? ¿Qué es lo que llena nuestra mente? ¿La sabiduría del mundo o lo que está en la Biblia? Y nosotros siempre debemos hacer las cosas buscando honrar a Dios. Honrar a Dios todo. Hagámoslo como para nuestro Señor, nuestro trabajo, nuestro ministerio. Debemos hacerlo siempre como para nuestro Señor, entendiendo que yo lo que hago es porque por la gracia de Dios lo he recibido. ¿Sí? Entonces el rey le pregunta a las personas qué debía hacerlo, cómo se debía hacer, y pues además que ellos no sabían qué decirle. Entonces el rey mandó a llamar a Amán. Amán había acabado de ingresar. Amán estaba ahí en la puerta. ¿Qué era lo que buscaba Amán? Amán buscaba que se colgara a Mardoqueo, ¿sí? Entonces vemos que Mardoqueo era una persona que se había humillado. Por lo general, el verdadero creyente es una persona que siempre se humilla ante su Dios. Vemos Mardoqueo siempre tenía presente a Dios, pidió siempre que le hablaba a Esther era algo con respecto a lo que Dios obraba, y esa también debe ser nuestra vida, ¿sí? Entonces entendamos que fue Dios en que empezó a cambiar los planes de Amán. Fue Dios en que empezó a cambiar los planes que Satanás quería ejecutar en ese tiempo. Sí, Amán pedía que lo colgaran mientras el rey estaba pensando que lo honraran. Hemos hablado de este caso y yo se los he venido hablando acerca con respecto a nuestro Señor Jesús, cómo Satanás y las personas gentiles, los romanos, ¿cierto? Los judíos, estaban pensando y Satanás creyó que era su mayor victoria a crucificar al Mesías. Y su mayor victoria en la sabiduría divina se convirtió en su más grande derrota. Dios es experto en convertir las cosas malas en buenas. Hay muchas cosas que para nuestra vida pueden ser lo peor en algún momento. Y Dios utiliza esas cosas malas para formarnos y después para que nosotros seamos consejeros de otras personas de lo que a nosotros nos ha pasado. Entonces Dios, todo lo que sucede en el creyente es para formarlo y para guiarlo. También esta frase la hemos dicho bastante. Mientras Satanás piensa en destruir a sus hijos, en perseguirlos, en mortificarlos, Dios usa eso que Satanás está haciendo para formar y para hacer crecer espiritualmente a los suyos. Entonces, siempre debemos estar centrados en Dios y Él es el que nos exalta a su tiempo. No busquemos exaltación por nuestra mano, siempre busquemos por la dirección divina. Miremos 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice así: ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y eso es lo que también hemos venido hablando. ¿Qué tipo de conocimiento es el que yo tengo acá? ¿De qué es lo que yo lleno mi cabeza? ¿De qué es lo que yo lleno mi corazón? Sabemos que todos hemos estudiado, la mayoría han estudiado en la universidad o han adquirido conocimiento del mundo para sus trabajos, pero todo ese conocimiento tiene que estar centrado en el conocimiento divino, porque la verdadera sabiduría es el conocimiento del Señor. Entonces, en los planes divinos, en la soberanía divina, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Porque Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Y nosotros tenemos que alejarnos
ahí? ¿Sí me escuchan ahí, hermanos? ¿Ya me escuchan ahí? Sí, señor, ahí lo Sí, lo escuchamos. que pasa es que no sé qué pasó. Como que cayó el audio. Bueno, ahí vamos. Listo. Entonces, continuamos acá. Estábamos hablando acerca de la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. ¿Qué es lo que nosotros más nos llenamos? El mundo, por lo general, últimamente, la sabiduría del mundo está llenando mucho la iglesia. Entonces, en las consejerías se le habla más de lo que la psicología dice en lugar de lo que la Biblia dice. Y por eso es que estamos viendo que muchas personas realmente no conocen la Biblia para tomar decisiones o no conocen la Biblia ante muchos aspectos de la vida. Yo debo tener siempre la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría, de la verdadera sabiduría, es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Por eso Dios ha ordenado todo. Y con respecto a nuestro Señor Jesús, voy a apagar un momentico la cámara. Con respecto a nuestro Señor Jesús, nuestro Padre también, digámoslo así, Dios también ordenó todo para el Mesías. Todo lo que nosotros llamamos la humillación y la exaltación. Como nuestro Señor Jesús pasó por ese tiempo que nosotros también llamamos la humillación de Cristo, y cuando hablamos de la humillación del Mesías es que la encarnación, cuando la segunda persona de la Trinidad vino y se hizo hombre, entendiendo que era 100% Dios y 100% hombre, estamos hablando de que la encarnación también fue un acto de humillación, ¿sí? El sufrimiento, la segunda persona de la Trinidad vino a entender lo que era el sufrimiento humano, vivió todo lo que nosotros vivimos, vivió todas las angustias, las dificultades, los tormentos, las tentaciones que nosotros vivimos y hace parte de su humillación. La muerte que vivió y el entierro que vivió hace parte de la humillación de Cristo. Sabemos que Mardoqueo había sido humillado y habían preparado un madero para él. Sabemos que a nuestro Señor se le preparó un madero y él murió en él porque sabemos que en él fue castigado todos nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener vida. Pero la Biblia también habla de la exaltación de Cristo. Fue resucitado. Sí, sabemos que la resurrección también es una obra de las tres personas de la Trinidad. La palabra habla de la ascensión de Cristo, de su autoridad en este momento sobre todo el mundo y del retorno en la gloria, donde todas las personas verán que Cristo es el Señor. Y vamos para el tercer punto y último. Bueno, antes del tercer punto, nosotros ¿qué podemos aprender de este segundo punto? Es que no debemos buscar la honra de los hombres, sino la aprobación divina. Cuando tenemos la primera actitud, somos hipócritas. Con la segunda, somos cristianos sinceros. El cristiano está para vivir, para la gloria de Dios. No vamos a obtener nada por nuestro mérito, todo es por la gracia divina. Todo en el creyente es por gracia divina. Su matrimonio, su vida, las circunstancias, todo es Dios obrando en su vida. Y el punto 3, el orgullo era la ceguera de Amán. Vamos a Esther 6 y el versículo 6. Esther 6, versículo 6. Esther capítulo 6, versículo 6. Miremos esto tan sorprendente. Amán llegó en el momento indicado. Ni se demoró ni un minuto menos, ni un minuto más. Dice así, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué si era el hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Mejor dicho, Amán estaba enceguecido. El orgullo de Amán lo tenía enceguecido y Dios utilizó esa maldad que Amán tenía para honrar a Mardoqueo. Mientras Amán estaba pidiendo algo que él deseaba, mientras Amán estaba pidiendo algo que él anhelaba, mientras Amán quería sentirse como el rey por unos minutos, eso que Amán quería le fue otorgado a Mardoqueo. Porque el orgullo produce algo en la persona y es que lo enceguece, nomás lo lleva a pensar en sí mismo y no a pensar en los demás. Amán pensaba en su orgulloso corazón y él creía que era la única persona en el imperio que debería ser honrado por el rey, mientras el rey solamente estaba pensando en Mardoqueo. Por eso, siempre la actitud, hermanos. El orgullo ha sido algo que siempre ha traído los peores pecados en la humanidad. En Adán se vivió orgullo, por eso el primer pecado.
En Lucifer se vivió orgullo, por eso el pecado. El orgullo es el inicio de muchos pecados en nuestra vida. Por eso hay que clamar a Dios para que nos ayude a ser humildes y entendamos que siempre van a haber personas mejores que nosotros. Siempre van a haber personas mayores que nosotros. Siempre van a haber personas que van a aportar a nuestras vidas. No me puedo creer el único, ni me puedo creer el único perfecto, ni el único que se las sabe todas, ni el único que conoce todas, porque la actitud es orgullo. Yo debo ser humilde. Y debo ser humilde también para recibir de otros y entender de otros, porque el orgullo enceguece y no ve la necesidad que tenemos de otros, ni ve la necesidad que tenemos de los demás. Entonces Amán, como lo habíamos dicho, piensa en algo que a él le gustaría, en algo que lo vemos que era como honra para un rey. Mejor dicho, él quería sentirse rey por un momento. En la siguiente predicación de siguiente domingo vamos a ver cómo casi que él pide que se le prepare una caravana y que se le coloque un vestido del rey, que se le coloque joyas y que el mejor ministro le esté diciendo, aquí está la persona que quiere honrar al rey, que las personas estén rindiéndole pleitesía y estén allá alrededor. Amán quería disfrutar eso porque a Amán le gustaba el aplauso de la gente. A Amán le gustaba recibir la aprobación de la gente, pero no era humilde. No era humilde. Por eso Dios dejó que él siguiera la maldad de su corazón. Y a través de la maldad de su corazón sería glorificado Dios, sería honrado el pacto con su pueblo y sería el pueblo liberado. Miremos Lucas capítulo 14, versículo 11, por favor. Lucas capítulo 14, versículo 11. Lucas capítulo 14, versículo 11. Claro, Jesús lo había dicho muchas veces y esta debe ser una ley para nuestras vidas. ¿Sí? No porque por medio de ello alcancemos salvación, no, sino porque sabemos que hace parte del honrar a Dios. Lucas 14, 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. Ay, y solamente eso es para los del mundo, no, también para sus hijos. Cuando hay orgullo en el corazón de un hijo, Dios va a actuar y va a trabajar en él y lo va a disciplinar, porque el orgullo es el inicio para muchos pecados. Quiere decir que el creyente no debe ser una persona orgullosa. Y hay algo aquí, hermanos, y todos tenemos que ser sinceros. En todas las personas hay orgullo. En todos nosotros hay orgullo. Y nosotros tenemos que identificar con sabiduría cuando se presente orgullo en nuestras vidas y clamar a Dios para que Él nos ayude a avanzar y que nos ayude a ser humildes. Entonces Dios estaba dejando que Amán siguiera la maldad de su corazón para su propia perdición. Estaba dejando eso. Por tal motivo sabemos lo destructivo que puede llegar a ser el orgullo en cualquier corazón del humano. Entonces sabemos que todo esto también muestra también y nos apunta a la exaltación de Cristo, que mientras Satanás pensaba que era su mayor victoria, sabemos que era su mayor derrota y fue la mayor victoria y fue el áspide del plan de salvación de Dios. La crucifixión de Cristo es lo máximo en el plan de redención, porque es por medio del sacrificio de Cristo que tenemos entrada ante nuestro Padre. ¿Sí? Sabemos que el corazón del enemigo va a su propia perdición, mientras Cristo iba camino a su exaltación. Así que aprendemos, hermanos, de esto, es que el orgullo no nos lleva a pensar en los demás, solamente nos lleva a centrarnos en nosotros mismos. ¿Sí? Y Dios va a encaminar todos los sucesos buenos, escuchen esto, todos los sucesos del creyente, en la sabiduría y providencia divina, buenos y malos, para formarlos y santificarlos. Créalos, esta situación que ha sido difícil para todos, de cualquier manera, puede que en mayor grado que en otros, Dios la encamina también para nuestra formación. Entonces, hermanos, hay que concluir diciendo lo siguiente: dejemos de estar creyéndonos autosuficientes, dejémonos de estar creyendo que no las sabemos todas, dejemos, hermanos, de estar creyendo que somos capaces por nosotros mismos y entreguémonos a la gracia de Dios ante las circunstancias. Todo, entreguémoselo a Dios. Hay cosas que vamos a ver y nos vamos a chocar porque no vamos a ver resultados. Si creemos que nosotros por nosotros mismos vamos a ser capaces de encontrar los resultados, no es así. El creyente vive para pedir la gracia de Dios. Por eso clamemos a Dios.
Y un corazón humilde es una persona que diariamente va ante su Señor y pide su dirección, pide su guianza y pide su ayuda. Un corazón orgulloso es un corazón que no reconoce a Dios en su vida, ni lo reconoce en cualquier paso de su vida. Porque, ¿qué pasó con Adán y Eva? Hicieron cosas sin consultarle a Dios y por eso pecaron. ¿Qué puede pasar en nuestra vida? Hacer cosas sin preguntarle a Dios, sin ir ante Dios. Y puede venir catástrofe sobre nosotros. Por tanto, si estamos pasando por circunstancias malas y adversas, en lugar de creernos los superpoderosos, debemos pedirle gracia a Dios para que nos fortalezca y nos ayude a seguir adelante. No es por nuestro propio mérito, es por la dirección divina. Humillémonos ante nuestro Señor, humillémonos, que el éxito, podemos decirlo, o mejor dicho, el poder o la fortaleza de una vida cristiana, dejémoslo mejor ahí, la fortaleza de una vida cristiana es humillarnos ante nuestro Señor y entenderlo que necesitamos de Él todos los días de nuestra vida y necesitamos que Él obre a través de su gracia en nuestros corazones. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta porción de Esther, capítulo 6. Señor, es sorprendente tu sabiduría y la providencia como tú actúas en medio de los creyentes. Te pedimos, Señor, tu ayuda. Ayúdanos, Señor, ante cualquier raíz de orgullo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, ante cualquier actitud, Señor, autosuficiente, en donde no te reconozcamos a ti, sino que pensemos que podemos hacer las cosas por nuestra propia forma y creamos que son mejores que las tuyas. Ayúdanos, Señor, porque eso es orgullo. Te entregamos nuestro corazón, te pedimos, Señor, ayúdanos a ser humildes, a reconocerte a ti, a ver que siempre necesitamos clamar a ti por tu gracia y por tu obrar en nosotros, pues sabemos que tú obrarás de forma sorprendente. Ayúdanos, Señor, a dejarnos guiar por ti. Y sabemos que así como vimos en el caso de Mardoqueo, tú obras, Señor, de formas que nosotros no sabemos. Sabemos que es algo que solamente tú controlas. Solamente nosotros confiamos y tú vas obrando providencialmente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quédense ahí un momentico, hermanos, para los anuncios. Dios dirige las circunstancias. Vamos a pasar un momentico los anuncios. Recordemos todos los domingos. Es gracioso porque hay veces los domingos hay personas que no hemos podido como estar un grupo completo. Yo siempre veo como un domingo hay unas personas, el otro domingo igual hay unos que están ahí constantes, pero hay unos como que los veo un domingo, otro no. Y sería bueno como un domingo donde podamos estar todos. Así que Dios nos permite en algún momento también volver a hacer esos días donde también podemos comer juntos. En algún momento Dios lo permitirá en su misericordia. Bueno, recordemos la escuela dominical a las 10, el servicio de oración a las 11 todos los domingos. Los estudios bíblicos, hermanos, los motivo. He visto el estudio del miércoles un poquito reducido. Los motivo, hermanos, para que estén, para que también no nos volvamos solamente domingueros. También los espero. Estamos ahí entrando. Sabemos que lo que estamos ahí profundizando de escatología o de apocalipsis está complicado, pero es importante a las 7:30. También los espero ahí. Aquí que pasen. El tiempo de oración, viernes cada 15 días y el primer domingo de cada mes a las 9:30. Yo he querido como agregar otro tiempo de oración, pero primero firmemos como varias reuniones que tenemos ahí presentes, miremos cómo vamos en esta transición de volver a la presencialidad, cómo nos va para seguir fortaleciendo ese tema. Y la escuela dominical infantil, los invito para que estemos ahí los domingos a las 4, hay varios niños también, qué bueno, ¿cierto? Y para que estén ahí escuchando también palabra a los niños. Me gusta porque se les hace bastantes preguntas y los niños están ahí respondiendo las preguntas de las historias que están viendo de la palabra, ¿sí? Que estén ahí también. Yo los invito, hermanos, yo estoy haciendo como un taller. Es un taller que estoy haciendo con diferentes grupos de estudio que tengo. Entonces los invito a ustedes. Yo creo que este es un taller que sería bueno que estuvieran. Estamos hablando temas profundos. Son casi, digamos así, que es en los sábados, ¿cierto? Yo
Estoy haciendo ahí diferentes grupos, pero así como enfocándome como en ciertos grupos así de Colombia y todo eso. Lo vamos a hacer como para un sábado, digamos así, el penúltimo sábado de agosto. Entonces, para que estemos ahí, tocamos temas sobre el carismatismo, sobre la reforma en Latinoamérica. Es importante. Entonces, los invito para que puedan estar ahí. ¿Sí? Y invitemos personas nuevas, hermano. Yo ya terminé como con ciertos grupos unas capacitaciones, ahí estamos. Igual yo sé que hay muchas personas que como que no han estado muy constantes en el tema de la virtualidad. Eso también, pues, son temas así, pues, les abro mi corazón, ¿cierto? Hay que estar ahí hablando, eh, fortaleciendo a los hermanos también. Hay unos que de pronto no han podido, pero bueno, es bueno volver a la presencialidad y que Dios nos ayude. ¿Sí? Bueno, bueno, Michael, ahorita le escribo y le comento cómo sería. Invitemos personas nuevas. También, hermanos, les comento con respecto, espere que abra ahí, ¿cierto? Los protocolos de bioseguridad, pues estoy ahí, les voy a mandar uno actualizado, pero esta semanita, porque nos tenemos que unir con los de el hotel y también los invito, hermanos, a ofrendar, ¿cierto? También más que todo porque ya vamos a iniciar con lo del salón. Entonces, si de mí fuera, hermano, si yo tuviera la plata suficiente, yo lo pagaría solamente de mi parte. Pero en ese momento sabemos que también hay complicaciones para todo. Entonces yo le digo a los hermanos, lo que puedan también ofrendar, pero ya vamos a empezar con este que también es como una obligación, no es una obligación, es una responsabilidad económica y también es de todos, ¿cierto? Con lo que puedan también colaborar para este salón, llevarlo a cabo mes tras mes, ¿cierto? Si de pronto se nos hace pequeñito. Alguien me decía en estos días que estaba hablando, dice, ¿por qué no buscan un salón más grande? Y le decía, es que apenas estamos ahí con lo que podemos, ¿cierto? Si más adelante vemos que aumentan y podemos buscar un saloncito más grande, pues porque esos protocolos de bioseguridad nos permiten nomás reunirnos. Somos poquitos, pero aparte de poquito nos toca reunirnos a la mitad. Entonces también estar pensando en esa parte, que también necesitamos el apoyo de todos ustedes para que lo tengan también ahí presente, ¿cierto? Bueno, esto yo lo voy a leer. Les voy a colocar aquí como, espera que yo tengo aquí como la dirección, espera un momentico, para que más o menos sepan, que la otra vez me la preguntaron. La dirección es calle 18, número 626. Se llama Hotel Condía. Es en toda la peatonal, ¿cierto? Es bien central. Está bien en el centro. Calle 18, número 626, para que lo vayan teniendo ahí. Todavía no nos vamos a reunir presencialmente. Si llega a pasar, yo les informo. Sí, yo les informo. Hay que tener algo de inscripción, pero esa es la dirección. Hotel Condina es un salón pequeño, es un salón para 50 personas. Vamos a reunir un poquito de personas ahí. Ayer me mandaron las fotos, cómo quedaría, y nos pareceríamos a reunir ahí, ¿cierto? Recordemos que se supone que nos íbamos a empezar a reunir ahí 4 meses atrás, pero ahora, pues mire, ya se pasó 4 meses después y vamos a ir poco a poco, que Dios nos vaya dirigiendo, que nos vaya guiando con respecto a eso. Sí, entonces calle 18, número 626, Pereira, es en toda la peatonal, ¿sí? Ahí está, Motel Condina, es un saloncito bonito y pues ahí donde vamos a estar. Hermanos, Dios los bendiga. Estén orando mucho también por eso, por favor. Yo les pido para que me colaboren ahí orando también por todo esto. Yo les digo cuando, si todo sale, yo les estaría diciendo cuando empezamos ahí a reunir. Dios los bendiga.